Saludos buenas, mi nombre es Arturo José Pérez Matos, matrícula 2023-1788, cursando la materia de Hacking Ético 1. Bien, en esta ocasión nosotros vamos a hacer el laboratorio número 4 del tercer periodo, pero es el 10.1.19. Bueno, se me cambió un poco aquí, se me puso el 17, dice, pero en realidad sí es el 19 exactamente. ¿Qué dice? Analizar el código de explotación. Bien, entonces nosotros lo que vamos a ir mostrando es exactamente dichos códigos que se nos van a preguntar en nuestro laboratorio. Pero bueno, ¿qué sucede? Nosotros lo que vamos a hacer es responder preguntas en base a los códigos. Dice, parte 1, investigue y analice los ejemplos de códigos de explotaciones. Entonces, primero, consulta el siguiente comando, que es el de nmap. ¿Qué información se mostrará en el comando? Tal vez no recuerden, pero hemos hecho comandos como estos a través de los laboratorios de los anteriores videos. Entonces, una vez que nosotros probamos con este comando en nuestra máquina preparada, ya que la dirección IP, la 10.6.6.23, es con una máquina preparada del laboratorio por la máquina virtual que se va a utilizar en este laboratorio de hacking ético. Pero bueno, ¿qué sucede? ¿Qué información se mostrará en el comando? Mostrará las vulnerabilidades conocidas y sus CVE correspondientes, que son tipos de vulnerabilidades. Entonces, en esta parte del Mix CVSS, eso es lo que hace que limitará la salida solo a los CVE con puntuaciones de CVSS superiores a 4, o sea que son bien altos. Entonces, aquí se nos va a mencionar algo. ¿Qué herramienta de Kali se inicia con el guión script anterior? Aquí. Lo que se nos va a abrir es el escáner GWM, que es un escáner que hemos utilizado incluso en algunas prácticas, que tiene una interfaz gráfica y podemos utilizarla a través del navegador web. ¿Qué lenguaje de secuencia de comandos cree que se utilizó? Bueno, primero al comienzo del guión se identifica ya en el script, obviamente. Entonces yo les voy a ir explicando. Al principio se identifica como el bin bash, que sería como la ruta, lo que significa que es un guión de shell que usa la sintaxis de bash. Además de las líneas, les resultará familiares el cómo estos comandos son los que hemos utilizado anteriormente en la línea de comando en algunos videos. Entonces los scripts de shell utilizan comandos de shell, obviamente, y otras declaraciones para crear guiones ejecutables. Entonces, el otro código este de aquí que estoy señalizando, puede constar de algunas construcciones lógicas como bucles y condicionales, entre otros. Bien, entonces podemos pasar al siguiente. Consulte la línea de código que se muestra en el cuadro del mensaje. Seguro que recuerdan justamente porque es uno de los que hemos hecho anteriormente hace poco del módulo 6. Pero bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Qué tipo de explotación se ha creado? ¿La explotación se almacena en el lado del cliente o en el del servidor? ¿Qué lenguaje es? Obviamente esto es en JavaScript. Exactamente, esto es en JavaScript. Pero esto es un tipo de explotación de XSS almacenado, lo cual se almacena en el servidor. Entonces, ¿qué sucede con esta? Hará que independientemente nosotros actualicemos la página o volvamos a entrar, siempre o compartamos la URL donde nos ubicamos luego de que se ha iniciado la explotación, siempre va a cargar la explotación, a menos que limpiemos se me olvidó cómo se llaman, los rastros útiles. Pero bueno, en una explotación real, ¿qué podría hacer este código malicioso? Bueno, la respuesta puede variar en realidad, dependiendo del sitio. Pero uno de los más comunes es enviar
el usuario a otro sitio web malicioso. Pero bueno, porque al fin y al cabo este código que se encuentra aquí, lo único que haría en este caso es que se insertaría dicho script en el código fuente, pero es para generar una alerta que diga you have been hacked, que simplemente dice eso, solamente dice eso ya que es una prueba, pero se puede hacer de tal manera que donde se redireccione sea una página. Pero bueno, bien, entonces el siguiente, consulte el siguiente comando. ¿Qué información se mostrará en el comando? Bueno, los nombres de usuario del bloque del mensaje del servidor, lo cual se encuentra en el equipo de destino. Sencillamente, esto es lo que se nos mostraría utilizando este comando. Los nombres del usuario, de usuario del bloque del mensaje, del bloque de mensajes del servidor, que el servidor es este, smb enum, en el equipo de destino, que es la 10.6.6.23. Claro, se nos muestran aquí todos los puertos que se utilizarían. Por eso está el 139 y el 445. Entonces, el siguiente. Consulte el siguiente comando. Esto se nos pregunta, ¿qué tipo de explotación se muestra? ¿Cuál es el propósito de la siguiente línea de código? En realidad esto es un tipo de explotación de inyección de SQL y el propósito es recuperar nombres de usuario y contraseñas que se encuentre en una tabla de base de datos que se llama usuarios. Por eso se nos hace aquí ¿verdad? Se nombra, se muestra aquí que saque los usuarios y contraseñas desde exactamente la tabla de base de datos llamada usuarios. Entonces podemos pasar al último, que es este. ¿Qué se está intentando con los comandos? Bueno, este es bien sencillo, es una vez que estamos dentro de dicho usuario, de una máquina que nos hemos conectado tal vez con SSH o con alguna otra herramienta, pues con este código, con este comando, mejor dicho, lo que se está haciendo es transferir los archivos que se encuentran en ese sistema, o sea, en este sistema, obviamente mediante la utilidad de SMB Client. Eso inclusive lo hicimos en una práctica. Pero bueno, hasta aquí sería el video. Muchas gracias por ver.